¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente reencontrándonos aquí mediante la plataforma virtual para continuar con la secuencia del curso, esta vez de Historia Universal, ¿no? Y el tema de prehistoria, un tema muy recurrente en exámenes de admisión últimamente, ¿no? Tu amigo de siempre, José Luis Díaz, y empezamos el desarrollo del tema, muchachos, ¿no? Hay que primero, cada vez que se trate de prehistoria, y además de historia universal en general, porque son temas mucho más, abundantes en datos, en información, hacer siempre una pequeña cronología, una pequeña periodificación, es decir, ubicarnos un poquito en el contexto de qué vamos a conversar. Y lo primero que habría que decir, chicos, es, si hablamos de prehistoria, habría que dividirla primero. Y para dividir la prehistoria, la manera más sencilla es la que puedes apreciar, ¿no? Edad de piedra y edad de metales. ¿Por qué es que se diferencia la prehistoria en edad de piedra y edad de metales? Por el material usado para la herramienta, el arma de uso cotidiano en aquella época. La piedra, lo lítico fue primero, y luego el metal, que obviamente es mucho más resistente, de mucho mejor uso para los implementos mencionados hace un momento. Básicamente herramientas o armas, ¿no? Entonces la prehistoria, siempre que tú la estudies, divídela en edad de la piedra y edad de los metales, ¿no? Para hablar de la edad de piedra primero, habría que hacer la siguiente división, que vamos a explicar con algún detalle, así que permíteme. Cuando hablamos de edad de piedra, chicos, hay que hacer la división entre paleolítico, mesolítico y neolítico. Primera gran diferencia. El término lítico es el que se repite en las tres palabras. Lítico significa piedra, paleo, antiguo, paleolítico, piedra antigua, meso, medio, intermedio, piedra media, neo significa nuevo, piedra nueva. ¿Cuál es la principal característica para llamarla paleolítico, mesolítico, neolítico? ¿Cuál es el sentido, diríamos, hasta etimológico usado aquí? El sentido tecnológico, básicamente tecnológico, por la mejora, por el manejo en el uso de la materia prima, de la piedra. Se entiende que en el paleolítico la piedra fue tosca, se entiende que en el neolítico la piedra fue mejor trabajada, antes fue burda, ahora la piedra es mucho mejor pulida, mucho mejor elaborada. Hay una mejora en el trabajo de la herramienta, del arma de la piedra. Eso uno, piedra antigua, piedra media, piedra nueva, por lo tecnológico en el uso de la herramienta, de la piedra y del arma. Y lo segundo, creo que las imágenes pueden ayudar bastante. Económicamente hablando, dejamos lo tecnológico, económicamente hablando. En el paleolítico el hombre se dedicaba básicamente a lo que pueden ustedes apreciar: caza, recolección, economía parasitaria, economía depredadora. El hombre no producía su alimento, no conocía todavía el ciclo biológico de la planta, el clima dominaba al hombre, aún no había adaptadose el hombre a su entorno, a su medio, el medio lo dominaba. Economía de subsistencia, básicamente el hombre era cazador, recolector, era nómada, era errante, era ambulante. Eso es el paleolítico, edad de la piedra antigua. Mesolítico, podemos apreciar en la imagen un grupo de mujeres, y ojo con ese dato, que están empezando la recolección de pequeños huertos, porque en el mesolítico, chicos, el hombre empieza ya a producir. A producir. Eso quiere decir que en el periodo mesolítico están los primeros rastros de, domesticación de plantas. Está el embrión de lo que más tarde se va a llamar agricultura. ¿Y cómo se llaman en los inicios de la agricultura? Horticultura. Lo más interesante del mesolítico es la horticultura, porque el hombre empieza a producir su alimento. ¿Y cuáles son las características del horticultor que lo diferencian del agricultor? El horticultor siembra en pequeños huertos, a diferencia del agricultor que siembra en campo abierto, en hectáreas. La segunda diferencia entre el horticultor y el agricultor es la tecnología usada. El horticultor tiene el instinto, tiene algunas pequeños implementos, ni siquiera llamarlo armas ni herramientas, ¿no? Para poder hacer los surcos y poder colocar las semillas primigenias. En cambio el agricultor tiene conocimiento de
tecnología hidráulica, canales de irrigación, acueductos, abono, fertilizante, tiene conocimientos del ciclo biológico de la planta, conocimiento de semillas, conocimiento de suelo, conocimiento de clima. Hay una mejora, ¿no? Y la tercera diferencia entre horticultor y agricultor, además del espacio donde se siembra y de la tecnología usada, es que el horticultor no tiene mucho excedente, no tiene sobrante. Es para el consumo o para el autoconsumo. En cambio el agricultor tiene excedente, tiene sobrante, porque siembra en campo abierto, más producción, digamos así. Por lo tanto, en el periodo de la horticultura no hay sobrante, ¿no? Intercambios, lo que se llamará más tarde comercio, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la importancia del mesolítico, horticultura. Y lo segundo, por eso le ponía énfasis a la palabra mujeres hace un momento, es que como la mujer es la que se va a dedicar básicamente a este primer trabajo de sembrar en pequeño, nace el matriarcado. El matriarcado, como dice la definición etimológica, el gobierno de la mujer por encima del varón, es decir, la mujer es al poder, en pocas palabras, es típica del mesolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer está más ligada al trabajo de los huertos, de la horticultura. En el neolítico, chicos, ya la cosa es mucho más grande. Si empezó siendo horticultor, pues en el neolítico se va a dar ya la agricultura. Muchos no llaman descubrimiento de la agricultura a este suceso. Acostúmbrate a usar esta frase, revolución neolítica, término acuñado hace 6 décadas por un famoso estudioso norteamericano llamado Gordon Childs. Este personaje, este importante estudioso del pasado prehistórico, creó el término revolución neolítica para hacer referencia al descubrimiento de la agricultura. Y esta revolución, como toda revolución, supone grandes cambios en la forma de vida del hombre. 1, ya te dije, tecnología. 2, en campo abierto. 3, excedente. Podríamos decir 4, nace en las ciudades. 5, nace en la propiedad privada. Otra característica es que nace la diferencia de clases, la división de clases. Hay muchas cosas que van a ver trayendo como consecuencia el descubrimiento de la agricultura. Aparte, y creo que como factor social más importante, es que el hombre se hace sedentario, ¿no? Ya habita en un lugar. Creo que esa es la principal importancia que tiene el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El hombre primero cazador, luego horticultor y finalmente agricultor. Esto vamos a desmenuzarlo, ¿no? Porque como ustedes seguramente bien conocen, el paleolítico se divide en 3 grandes momentos, que son los que acaban de aparecer en tu imagen, en tu pantalla. El paleolítico, que significa piedra antigua, etimológicamente se divide en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. ¿Qué hemos puesto debajo de cada uno de los subperiodos mencionados? Los restos de la hominización. Recuerda que desde el primigenio Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens o Cro-Magnon, pues hay 4 millones de años aproximadamente. Y cada uno de ellos pues tiene un rol, un papel, un logro importante. Por ejemplo, ¿no? De manera un poco, de repente no tan ordenada, pero útil para este tipo de repaso, chicos. De los 5 representantes de la hominización, el primero que desarrolló arte fue el Homo sapiens sapiens, las pinturas rupestres. Por lo tanto, las pinturas rupestres corresponderían al Paleolítico superior. De los que ves ahí, ¿cuál es el primero que tuvo ideas, concepciones de la vida más allá de la muerte? O sea, ¿quién fue el primero en creer en que tenía que hacerse un ritual de entierros para el tránsito de esta a la otra vida? ¿Quién fue el primer hombre religioso? El Homo sapiens, el Neandertal. Por lo tanto, los primeros entierros corresponden al Paleolítico medio. Por ejemplo, ¿cuál de los personajes que están ahí de la hominización es el primero en hacer uso del fuego? Vital para la cocción de alimentos, protegerse del frío, de los animales que en esa época existían, ¿no? El Homo erectus. Por lo tanto, el fuego y su descubrimiento pertenecen al Paleolítico inferior.
Es importante por eso saber no solamente sobre los periodos, sino también sobre qué caracteriza cada periodo y quiénes se desarrollaron en cada uno de esos periodos, ¿no? En el Paleolítico inferior, el Australopithecus, cazador, recolector, Lucy como su más icónico personaje, el Homo habilis, el primero que hace herramientas de piedra, Homo erectus, el primer migrante, el primero que deja África y muda su hábitat a Asia, desarrolla el fuego, el Homo sapiens, ¿no? Desarrollo de cuerdas vocales, el desarrollo de entierros, rituales, el Homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre, digamos, moderno. El hombre casi actual es el hombre que desarrolla arte rupestre, ¿no? Arte parietal, las famosas Venus del Paleolítico, por ejemplo. Ahora, esto ya desmenuzadamente quedaría de la siguiente manera, ya no con representantes, sino con sus características, ¿no? El Paleolítico inferior, el hombre es netamente cazador, recolector, nómada, errante, ambulante, tiene un arte lítico, Homo habilis, recuerda, pertenece a este periodo, herramientas toscas, burdas, bipedismo, se desplaza en dos extremidades, el descubrimiento del fuego pertenece a este periodo, ¿no? Recuerda que a este periodo corresponde el Homo erectus también, ¿no? En el periodo paleolítico medio corresponden las siguientes características. Como decíamos hace un rato, el lenguaje articulado, desarrollo de cuerdas vocales, troglodita porque ya habita, hace uso de la cueva para protegerse del frío, creencias mágico-religiosas, los entierros, justamente lo que hemos mencionado ahí, ¿no? Entierros, ritos funerarios, ahí creo que la imagen ejemplifica mejor lo que estamos diciendo, ¿no? El Homo sapiens o Neandertal corresponde a este periodo. Y finalmente el periodo conocido como Paleolítico superior, que presenta las siguientes características: desarrollo del arco y la flecha, herramienta mucho más elaborada, trabajada, arte rupestre, las pinturas, ¿no? Elaboradas dentro de las paredes interiores de las cuevas, arte mobiliar, las famosas Venus del Paleolítico, estatuillas que representan la fertilidad. Y interesante también esto, ¿no? Esto corresponde al Homo sapiens sapiens o Cromañón, y entiéndase que él fue el que pobló América, ¿no? El hombre que llegó a América fue el último de la escala evolutiva, ¿no? El Cromañón. Tenemos ahí una imagen de escenas de caza, típico arte representativo, ritual del hombre en esta época, ¿no? Eso sería el Paleolítico. El Mesolítico, como ya hicimos una presentación general, acá estamos desmenuzando el tema, periodo de la piedra media, de la piedra intermedia, tiene las principales características, ¿no? Aquí se da el primer gran cambio de clima de estos últimos milenios, el famoso óptimum climático, ¿no? Aproximadamente en el año 10.000 a.C., el cambio de clima en el Mesolítico, pasar de un clima gélido, frío, llamado Pleistoceno, a un clima cálido llamado Holoceno, ¿no? El matriarcado, como ya mencionábamos anteriormente, la mujer con importancia, con trascendencia, porque la horticultura empieza a desarrollarse en esa época y el hombre empieza tímidamente a asentarse en algunos lugares. Aparecen palafitos, estas pequeñas construcciones cerca de los lagos, ríos, por la utilidad e importancia del agua para los primeros pequeños huertos a sembrar, ¿no? Luego vendría el Neolítico, que es el último periodo de la edad de piedra, piedra nueva, piedra pulida, piedra mejor trabajada. En esta época, recuerda, nace la agricultura y, como ya mencionamos, se dice revolución neolítica. ¿Dónde nace la agricultura? Aquí, en la media luna fértil. Muchos también llaman a esta media luna fértil, como puedes leer ahí abajo en la imagen que ha aparecido recientemente, creciente fértil. Creo que si observas bien la imagen entenderás por qué se llama esta zona media luna fértil. Es una sección que corresponde a los continentes, parte de los continentes de Asia y de África. Egipto, parte de Palestina, Israel, el norte de Arabia, hasta Irak, ¿no? Todo lo que corresponde, donde puedes leer Egipto, hasta donde más o menos alcance tu vista y dice Mesopotamia, toda esa región que si las unimos forman una media luna, es donde nace la agricultura por primera vez, lo cual trajo como consecuencias el sedentarismo. Obviamente el hombre se establece en un lugar, la división del trabajo, la propiedad privada, que es básico, ¿no? Los de arriba y los de abajo, la propiedad pasa
ser posesión de unos privilegiados, clase dominante y clase dominada, y el nacimiento de las primeras ciudades, ¿no? Como Çatalhöyük, por ejemplo, en la actual Turquía, Çatalhöyük, que es una de las primeras ciudades que nacen en el Neolítico. Luego vendría, chicos, la edad de metales. Y la edad de metales tiene una subdivisión también simpática e interesante que vamos justamente a presentar a continuación, ¿no? Ahí está. La edad de metales se divide en los tres principales metales usados por el hombre consecutivamente. Primero el cobre, luego el bronce y finalmente el hierro, ¿no? Utilizados indistintamente por el uso, el manejo, la resistencia que tiene cada uno de estos metales y que le va a dar a cada época, obviamente, su trascendencia diferente, como vamos a explicar a continuación. La edad de cobre presenta las siguientes características, ¿no? El primer metal usado por la humanidad, pero sin que obviamente eso signifique dejar de usar la piedra. Por eso se le llama periodo de transición, ¿no? También llamado por muchos mezcla combinación de metales, cobre más estaño, en la proporción 90-10, 90% de cobre, 10% de estaño, igual bronce. Interesante periodo porque aquí nace la escritura. La primera escritura inventada en el mundo, creada en el mundo, es la escritura cuneiforme, con una antigüedad casi de entre 3.500 a 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. Nace el Estado. Importante este dato. Las primeras formas de gobierno, o sea, Estado, nacen en la edad de bronce, siendo el teocrático, ahí está en la cuarta viñeta, gobierno de los dioses, donde los sacerdotes tenían poder, importancia, y siendo las primeras ciudades-estado las que quedaban en el sur del actual Irak, donde alguna vez se desarrolló la cultura mesopotamia, ¿no? Todos los lugares conocidos en su época como Ur, como Uruk, como Lagash, ¿no? Las primeras ciudades-estado con independencia, con autonomía, pero con un manejo vertical, un gobernante, ¿no? Llamado en esa época sacerdote. ¿Listo? Y luego vendría finalmente la edad de hierro, que es el tercer y último metal prehistórico usado para hacer herramientas. El metal más resistente. La ventaja que da el uso del hierro es justamente ese, ¿no? Por eso pueblo que poseía el hierro, pueblo que tenía pues la posibilidad de, en la segunda viñeta creo que lo dice muy bien, dedicarlo al uso de las guerras. Por lo tanto, en esta época se masifica, nace la esclavitud. Las conquistas, los pueblos guerreros nacen en esta época. Buen dato el tercero, el primer pueblo en usar, masificar el hierro, los hititas, ¿no? Que se desarrollaron en lo que actualmente sería pues el límite Europa con Asia, ¿no? La zona que hoy día pertenecería básicamente a Turquía. Ahí es donde los hititas hicieron su primera aparición trayendo el hierro, que lo van a llevar a Egipto, luego pues a Roma y prácticamente todas las culturas de la antigüedad, ¿no? Chicos, y para terminar, un dato que creo que no deberíamos pasar por alto. Acabamos de conversar sobre qué es la prehistoria, ¿sí? Y la prehistoria es, creo que se puede entender mejor ahí. La prehistoria es el periodo que va desde la aparición del hombre, desde que el hombre aparece, hace 4 millones de años, hasta que se inventa la escritura. Y la escritura se inventa, más o menos hemos dicho, entre el 3500 a.C. y el 4000 a.C., la famosa escritura cuneiforme. Y luego de ahí empieza la historia hasta el presente, hasta la actualidad. ¿Qué es entonces la prehistoria? Desde el origen del hombre hasta la invención de la escritura. Ese es el break, el punto que da pie, que da inicio al nacimiento de la historia. Finalmente, chicos, para despedirnos, un último interesante, simpático dato: el padre de la prehistoria, ¿no? Jacques Bouche du Peters, Jacobo Bouche du Peters, un personaje que alguna vez publicó un interesante texto llamado Civilizaciones Célticas y Antidiluvianas, donde nos presentó por primera vez una cronología de la prehistoria que obviamente con el paso de los años pues ha sido mejorada hasta llegar a lo que hemos conversado hasta este punto.
Chicos, un gusto compartir con ustedes, espero que haya sido de su interés, de su agrado el tema. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Se despide tu amigo José Luis Díaz. Hasta luego.